Imagina esto. Estás en medio del desierto, el viento sopla suave pero inquietante, levantando remolinos de arena bajo un cielo que oscurece. Moisés, el hombre que fue escogido desde su nacimiento para una misión divina, camina con determinación. Ha escuchado la voz de Dios, ha visto la zarza ardiendo, y ahora se dirige a Egipto para cumplir su destino. Pero algo inesperado está por suceder. De repente, la atmósfera cambia, se vuelve pesada, casi opresiva. Moisés siente una presencia, pero no es cualquier presencia, es Dios mismo, y esta vez, no viene en son de paz. Dios, quien lo ha guiado hasta aquí, parece decidido a matarlo. ¿Qué podría haber hecho Moisés para merecer esto? ¿Por qué el Dios que lo llamó ahora busca su muerte? Este es uno de los episodios más enigmáticos de las Escrituras, un misterio que ha desconcertado a generaciones. Hoy, desvelaremos la verdad oculta detrás de este encuentro mortal y lo que realmente significa para nosotros. Moisés no siempre fue el gran líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Su vida comenzó en un tiempo de tremenda opresión. Los israelitas, esclavizados por los egipcios, enfrentaban condiciones brutales, y el faraón, temiendo su crecimiento numérico, ordenó que todos los varones recién nacidos fueran asesinados. Pero Moisés, en un giro providencial, fue salvado de esa muerte segura. Su madre lo colocó en una cesta y lo dejó en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón. Así, el bebé destinado a morir creció en la misma corte del hombre que ordenó su muerte. Sin embargo, a pesar de su crianza en la realeza egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces hebreas. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, algo se rompió dentro de él. En un arrebato de ira, mató al egipcio y luego huyó al desierto para escapar de la justicia del faraón. Durante años, Moisés vivió como un hombre exiliado, cuidando ovejas en la tierra de Madián, lejos de Egipto y de cualquier idea de liderazgo. Parecía que su vida estaba destinada a la insignificancia, hasta que un encuentro inesperado lo cambió todo. Un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, Moisés se encontró con una zarza ardiendo que no se consumía. De esa zarza, Dios lo llamó y le dio una misión: liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, a pesar de sus dudas y objeciones, aceptó el llamado divino y comenzó su viaje de regreso a Egipto. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Moisés estaba en camino de cumplir su destino, pero parece que había pasado por alto un detalle crucial, uno que casi le costó la vida. Este es el contexto en el que se desarrolla el incidente en la posada. Moisés estaba preparado para enfrentarse al faraón, para liberar a su pueblo, pero había algo que no había hecho, algo que había olvidado o descuidado. Y ese error casi lo llevó a la muerte a manos del mismo Dios que lo había llamado. La historia de Moisés nos muestra que incluso los más grandes líderes enfrentan desafíos y pruebas, y que a veces son los detalles pequeños, los actos de obediencia que parecen insignificantes, los que realmente importan. Moisés había emprendido el viaje de regreso a Egipto con su familia, cargando el peso de la misión divina sobre sus hombros. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, uno pensaría que todo estaría alineado a su favor. Sin embargo, la Biblia nos relata un episodio desconcertante que ocurre en una posada a lo largo del camino. Es un pasaje breve, pero impactante, que ha dejado perplejos a estudiosos y teólogos durante siglos. En medio de su viaje, Moisés y su familia se detienen para pasar la noche en una posada. Lo que sucede a continuación es asombroso. El mismo Dios que lo había llamado y comisionado ahora se le aparece para matarlo. Es un giro completamente inesperado. El texto bíblico lo describe de manera directa y sin explicación aparente. En el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y trató de matarlo. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Qué podría haber hecho Moisés para provocar tal reacción?
Es aquí donde la narrativa se vuelve aún más intrigante. La respuesta no es explícita en el texto, lo que ha dado lugar a innumerables interpretaciones y debates. Sin embargo, hay un detalle clave que parece ser la causa de esta situación. Moisés no había circuncidado a su hijo. La circuncisión era un mandato divino establecido desde los tiempos de Abraham, un signo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Todos los varones israelitas debían ser circuncidados, y no hacerlo era una violación directa de ese pacto. Moisés, el líder destinado a guiar al pueblo de Dios, había pasado por alto este mandato esencial con su propio hijo. Al no circuncidarlo, Moisés estaba, en efecto, negando el pacto que él mismo estaba llamado a defender y representar. Pero aún más fascinante es la reacción de Séfora, la esposa de Moisés. Al ver lo que estaba sucediendo, ella toma rápidamente un cuchillo de piedra y realiza la circuncisión de su hijo. Luego, toca con el prepucio los pies de Moisés y dice: «Ciertamente tú eres un esposo de sangre para mí». Es una frase enigmática, cargada de simbolismo, que sugiere que Séfora comprendió la gravedad de la situación y actuó para salvar la vida de su esposo. Este acto de Séfora parece calmar la ira de Dios, quien inmediatamente deja a Moisés en paz. Pero este evento no es solo un episodio extraño y aislado. Nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza del pacto con Dios y las responsabilidades que conlleva. Incluso Moisés, con todo su llamado y su destino, no estaba exento de la necesidad de obedecer cada detalle del mandato divino. Y es en esta pequeña omisión donde radica el misterio y la enseñanza crucial de esta historia. Para entender plenamente el significado del incidente en la posada, debemos retroceder en la historia y explorar el origen y la importancia de la circuncisión en el pueblo de Israel. La circuncisión no era simplemente un rito cultural, era un mandato divino, una señal del pacto establecido entre Dios y Abraham, el patriarca de Israel. En el libro de Génesis, Dios llama a Abraham para ser el padre de una gran nación, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Como parte de este pacto, Dios instituye la circuncisión como una señal eterna de ese acuerdo. Dios le dice a Abraham que todos los varones de su casa, incluidos los siervos y sus descendientes, deben ser circuncidados al 8º día de vida. Este acto físico era una marca visible de la pertenencia al pueblo de Dios, una señal de que los descendientes de Abraham estaban consagrados a él. La circuncisión simbolizaba la obediencia, el compromiso y la identidad de Israel como el pueblo escogido por Dios. Era un recordatorio constante de que estaban bajo un pacto especial con el Creador, un pacto que debía ser respetado y mantenido a través de las generaciones. No era un simple ritual, tenía un profundo significado espiritual y teológico. Ahora, consideremos el contexto de Moisés. Él era el líder destinado a guiar a los israelitas fuera de la esclavitud y hacia la tierra prometida, una figura clave en la continuación del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, Moisés no había circuncidado a su propio hijo, lo que significaba que, en ese momento, su hijo no estaba bajo el pacto. Esta omisión era grave, no solo porque era una violación directa del mandato de Dios, sino porque ponía en cuestión la fidelidad de Moisés al pacto que él mismo debía representar y proteger. El hecho de que Dios estuviera dispuesto a matar a Moisés por no cumplir con este mandato subraya la seriedad de la circuncisión como señal del pacto. No se trataba solo de una tradición, sino de una obligación sagrada. Al no circuncidar a su hijo, Moisés estaba, en efecto, fallando en su responsabilidad como líder del pueblo de Dios. Era un recordatorio potente de que la obediencia a Dios debe ser completa, y que incluso los detalles que pueden parecer pequeños o insignificantes son, de hecho, vitales en el plan de Dios. Así, la circuncisión no solo era un acto de obediencia, sino también una señal de confianza en las promesas de Dios y un reconocimiento de su soberanía. Este acto físico tenía implicaciones espirituales profundas, y el incidente en la posada nos muestra cuán crucial es para aquellos que están en posiciones de liderazgo espiritual vivir en total conformidad con los mandatos de Dios.
Moisés, el hombre que llevaría a los israelitas a la libertad, necesitaba estar alineado con el pacto en cada aspecto de su vida, y esto incluía asegurar que su hijo también estuviera bajo la señal del pacto. En el momento crítico en la posada, cuando la vida de Moisés pende de un hilo, es Séfora, su esposa, quien toma acción. Este es un punto de inflexión en la historia, porque la intervención de Séfora no solo salva a Moisés, sino que también resalta un profundo acto de fe y comprensión espiritual por su parte. Cuando Séfora se da cuenta de lo que está sucediendo, no duda. Con una rapidez que refleja tanto su desesperación como su determinación, toma un cuchillo de piedra y realiza la circuncisión de su hijo. Este acto es extraordinario, no solo porque resuelve la situación, sino por lo que revela sobre Séfora. Ella entiende que la ira de Dios está relacionada con la falta de circuncisión, y que esta omisión es lo que ha puesto en peligro la vida de su esposo. Después de realizar la circuncisión, Séfora toca con el prepucio los pies de Moisés y pronuncia las palabras: «Ciertamente tú eres un esposo de sangre para mí». Esta frase ha sido objeto de muchas interpretaciones, pero parece indicar que Séfora reconoce el vínculo sagrado del pacto de sangre que Moisés, como líder del pueblo de Dios, debía honrar. Su acto de tocar los pies de Moisés con el prepucio de su hijo puede interpretarse como un gesto de transferencia, asegurando que Moisés esté cubierto bajo el mismo pacto que su hijo ahora ha cumplido. Lo que es particularmente poderoso en este relato es que Séfora, una mujer madianita que no formaba parte del pueblo de Israel, comprende la importancia del pacto y actúa con una fe y una valentía que salvan a su familia. Este acto subraya el papel crucial que las personas cercanas a nosotros pueden tener en nuestra vida espiritual. A veces, son aquellos que están a nuestro lado los que ven lo que nosotros no podemos ver, los que intervienen en los momentos de mayor necesidad. La intervención de Séfora es un acto de redención. No solo salva a Moisés, sino que también reafirma su compromiso con el pacto de Dios. Es un recordatorio de que, aunque podamos cometer errores o descuidos, siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo. Pero esto requiere acción, a veces de la manera más inesperada. Dios no solo estaba preparando a Moisés para liberar a su pueblo, sino también asegurándose de que su vida, y la de su familia, estuvieran completamente alineadas con los mandatos divinos. En este sentido, Séfora se convierte en una figura crucial en la narrativa, demostrando que la fe y la obediencia no son solo responsabilidad de los líderes, sino de todos los que forman parte del pueblo de Dios. Su acto nos enseña que la redención es posible, pero a menudo requiere sacrificio, coraje y una profunda comprensión de lo que significa vivir en pacto con Dios. La historia del encuentro mortal de Moisés con Dios en la posada no es solo un episodio oscuro y misterioso del pasado, es un relato que tiene profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. Este incidente nos invita a reflexionar sobre varias lecciones espirituales clave que pueden transformar nuestra relación con Dios y nuestra forma de vivir. Primero, esta historia subraya la importancia de la obediencia completa a Dios. Moisés fue elegido por Dios para una misión monumental, pero incluso él no estaba exento de cumplir con todos los mandatos divinos. La circuncisión de su hijo, un detalle que podría parecer menor en comparación con la gran tarea de liberar a Israel, fue en realidad crucial. Esto nos enseña que en nuestra propia vida espiritual, no podemos darnos el lujo de descuidar las pequeñas áreas de obediencia. A veces, son esos detalles menores los que reflejan nuestra verdadera fidelidad a Dios. ¿Hay algo en nuestras vidas que hemos pasado por alto o que estamos posponiendo? ¿Qué pasos de obediencia estamos llamados a tomar hoy? Segundo, esta historia nos muestra el poder de la intervención y el sacrificio en la vida espiritual. Séfora, con su rápida acción, salva la vida de Moisés y asegura que su familia esté en alineación con el pacto de Dios. En nuestras propias vidas, puede haber momentos en los que alguien cercano a nosotros, un amigo, un cónyuge, un mentor vea lo que nosotros no vemos y nos ayude a corregir el curso. Esto resalta la importancia de tener relaciones espiritualmente saludables,
donde podamos apoyarnos unos a otros y estar abiertos a la corrección y la guía. Además, nos desafía a estar dispuestos a intervenir por los demás cuando veamos que están en peligro espiritual, incluso si eso requiere sacrificio. Tercero, este relato destaca la seriedad del pacto con Dios. La circuncisión era más que un rito, era un símbolo de la relación especial que Dios tenía con su pueblo. De la misma manera, nuestra relación con Dios hoy, aunque no marcada por ritos externos, está cimentada en un pacto profundo que requiere nuestro compromiso total. Este pacto nos invita a vivir de manera que refleje nuestra identidad como hijos de Dios, apartados para su propósito. Nos recuerda que ser parte del pueblo de Dios conlleva una responsabilidad, no solo de recibir sus bendiciones, sino de vivir en conformidad con su voluntad. Finalmente, la historia de Moisés y Séfora es un testimonio del poder de la redención. Aunque Moisés había fallado en un aspecto crucial de su vida, la intervención de Séfora permitió que la gracia de Dios lo cubriera y le diera una segunda oportunidad. Esto nos da esperanza de que, independientemente de nuestros errores o descuidos, Dios siempre ofrece un camino de regreso. La redención está disponible para todos nosotros, pero requiere que actuemos con fe, que estemos dispuestos a corregir el rumbo y que confiemos en la gracia de Dios para restaurarnos. Al final, la historia de Moisés en la posada es una poderosa lección sobre la obediencia, la intervención, el pacto y la redención. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a asegurar que estamos viviendo en plena alineación con la voluntad de Dios, y a estar dispuestos a actuar con coraje y fe cuando nos enfrentamos a desafíos espirituales. Es una invitación a tomar en serio nuestra relación con Dios y a vivir de manera que refleje el compromiso total que Él espera de nosotros. En el siguiente vídeo veremos la historia del hombre más fuerte de la historia. También tiene una riqueza espiritual y un sinnúmero de enseñanzas que tienen el potencial de cambiar tu perspectiva de la palabra propósito. Solo dale clic. Te veré ahí.